Amigos y amigas, buenas tardes. Damos inicio al primer capítulo de Frente Norte, un programa que se basa en una serie de conversaciones que vamos a tener con distintos representantes de sectores políticos de izquierda que hoy día se encuentran en la región de Arica y Parinacota. La idea de este programa es ser una instancia de convergencia de estos sectores políticos en los cuales vamos a discutir distintos temas que hoy en día pueden ser coyunturales o más bien temas quizás estructurales. Lo que pretendemos en realidad es conjugar también el escenario nacional que existe hoy en día, así como con el escenario local de Arica y Parinacota y ver cómo se van dando, digamos, estos temas, cómo se van enfrentando desde los distintos movimientos políticos de izquierda, ya sean emergentes o sectores más históricos que hoy día se encuentran activos en esta región. En este primer capítulo me encuentro con Hernán Ramírez, miembro del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez en la región de Arica, y con Felipe Valdebenito, miembro del Movimiento Autonomista en Arica. Eh, para que se presenten, me gustaría que lo hiciesen. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer esta invitación a esta primera instancia de participar en una especie de debate público, por decirlo de una u otra forma, donde los intereses de la región puedan ser planteados y expresados, digamos, bajo toda su amplitud. Muchas gracias. Felipe. Hola, buenas tardes. También agradecer la instancia. Estoy muy contento de que pueda realizarse esta convergencia política, debatiendo sobre temas que son neurálgicos no solo para la región, sino que para el país en general. Gracias. Bueno, el programa del día de hoy lo queremos dedicar a un tema que en las últimas 2 semanas ha sido bastante, digamos, expuesto en los distintos medios de comunicación, ya sea la prensa escrita o también los noticieros locales como nacionales y en algún otro programa de comunicación televisiva que se ha venido dando esta semana. Y se trata sobre la problemática de las migraciones. Es por eso que también hoy día yo me encuentro aquí con personas que representan a partidos o a movimientos políticos emergentes o históricos, como ya lo dije, pero que también ellos de manera diaria van realizando un trabajo que tiene relación con esta temática. Entonces, a modo de introducción, me gustaría dejar algunos puntos para que vayamos debatiendo en torno a eso, no obstante después ir, digamos, ampliando esta conversación. Pero me gustaría señalar datos concretos, como por ejemplo que en Chile el número de migrantes hoy día es inferior a los 500.000. Estamos más o menos en la cifra de los 470.000, 480.000 migrantes en Chile, contra 850.000 chilenos emigrantes, digamos, que se encuentran fuera del territorio nacional. Contar que en Arica existe una población de 12.000 migrantes, lo que representa más o menos el 5,8% de la población ariqueña, eso según los datos del último censo bien hecho, supuestamente. Y un tercer punto que me interesa bastante debatir, porque en el fondo en eso se ha basado como hoy día la conversación a nivel nacional, es el que dice relación con el decreto ley 1094 que data de tiempos de dictadura y que hoy día podemos decir que está totalmente anacrónico en relación en cómo ha avanzado este fenómeno migratorio en Chile y la necesidad, digamos, de que hoy día se genere una nueva ley migratoria, que si bien existe un proyecto, pero necesitamos que esto se concrete y más allá de eso también pienso que quizás esta ley migratoria nueva debería basarse en los derechos humanos, el respeto a ellos, cosa de que hoy día el decreto ley 1094 precisamente no se enfoca en los derechos humanos, sino más bien vulnera los derechos humanos, así como muchos tratados internacionales que hoy día ha suscrito Chile y que ha ratificado. Entonces, estos serían como los datos que dejo, digamos, como a manera introductoria para que la gente más o menos sepa también un poco de la realidad. Pero me gustaría, teniendo esta introducción, hacer un par de preguntas y primero comenzaría por que más o menos pudiesen ustedes hacer una caracterización de la situación migratoria a nivel local y además contarnos en qué están sus organizaciones políticas en torno a esta temática migratoria. Entonces comenzamos de aquí hacia allá, siempre en esa dirección. Sí, gracias. Bueno, la temática de la migración quisiera abordarla primero desde un punto de vista que es mi disciplina, mi profesión. Yo soy antropólogo social y por lo tanto quiero hacer una primera caracterización antes de pasar al punto político desde un punto de vista socioantropológico, ¿ah?
En este sentido, el fenómeno de las migraciones es una cuestión que data de tiempos muy lejanos en la historia del mundo. La movilidad humana es una cuestión que se ha practicado históricamente, ¿no? Desde tiempos muy profundos. Las migraciones, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos, o de repente en el colegio se nos enseña, ¿no?, la llegada de habitantes al continente americano, etcétera, grandes movilizaciones, movilidades alrededor del mundo. Pero específicamente en Chile, ¿no es cierto?, desde un punto de vista socioantropológico, lo que tenemos en los últimos años es una situación muy particular donde hay que decir Chile, ¿no?, por el desarrollo político y socioeconómico de sus últimos años, ha alcanzado una etapa que desde un punto de vista sociológico no se puede denominar como una etapa de transición demográfica, ¿no?, muy avanzada. Esto quiere decir que la población en Chile envejece progresivamente y al mismo tiempo hay poca tasa de natalidad, ¿no? Lo que quiere decir que la población se envejece y por lo tanto hay un problema estructural en Chile, por ponerlo de un punto de vista socioantropológico, ¿no? Un problema estructural que tiene que ver con la falta de renovación humana en Chile. Por lo tanto, el fenómeno de las migraciones hay que comprenderlo ya desde este punto de vista, ¿no? El fenómeno de las migraciones, por lo tanto, en Chile es una cuestión que progresivamente se ha visibilizado más, pero que al mismo tiempo responde precisamente a una característica estructural en el estado del desarrollo transicional actual del país, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, caracterizar complementariamente que el fenómeno de las migraciones en Chile también no es un fenómeno homogéneo, ¿no? No es un fenómeno homogéneo, un fenómeno diversificado, un fenómeno desigual, es un fenómeno heterogéneo, donde la también repartición, ¿no?, en cifras absolutas y relativas de concentración de migrantes en las regiones chilenas es muy desigual, ¿no es cierto? Actualmente Santiago, la región metropolitana, concentra la mayor cantidad, le sigue la región de Antofagasta, luego Tarapacá y Arica, ¿no? Arica es la cuarta región con más concentración de migración en Chile. Y solo acotar desde ese punto de vista que desde el punto de vista del movimiento autonomista, ¿no?, pasando más un poco a lo que puede ser político y luego podemos debatir más en profundidad, ¿no?, nosotros hacemos una doble lectura de la cuestión migratoria y esa doble lectura es primero y básicamente, ¿no?, fundamentalmente, que la discusión sobre migraciones tiene que hacerse en base a un enfoque de derechos humanos. Esto es una cuestión prioritaria, esto es una cuestión muy necesaria, además que me gustaría profundizar posteriormente, ¿no?, porque da mucho la impresión que en el último tiempo, sobre todo en los sectores de izquierda, que hay que hacer una revisión política, no se ha dado suficientemente una discusión política, ¿no?, propiamente política, sobre lo que significa o en qué áreas repercute, ¿no?, en áreas neurálgicas de la refundación del Estado que todos queremos, del país que todos queremos, en qué repercute exactamente la migración. Y desde ese punto de vista, la migración, para nosotros los autonomistas aquí en Arica, pasa por una revisión de conceptos que son muy fundamentales y que esos conceptos son los pilares que fundan el Estado-Nación en general en el mundo y particularmente en Chile. Y esos pilares fundamentales son conceptos que se tienen que revisar, se tienen que discutir críticamente, y yo hago la invitación a que lo hagamos en esta pasada, ¿no es cierto?, que son los conceptos de la nacionalidad, de la ciudadanía y de la soberanía también, ¿no? Esto por ahora. Sí. Bueno, también decirles de que, a ver, uno de mis oficios es trabajar justamente con los migrantes específicamente. Pero quiero abordar este tema desde este lugar que nos encontramos, que es Arica. Y en este lugar que nosotros nos encontramos en Arica, tiene ciertas particularidades que debemos siempre tenerla. Primero, de que Arica es un territorio anexado. Creo que es lo primero que debemos tratar de ir aclarando. Como territorio anexado tiene una particularidad, y esa particularidad es que este territorio ya anteriormente había una población que ni siquiera se denominaba dentro de un Estado-nación, es decir, las naciones aymaras y quechuas que atravesaban este territorio, casi ninguna de ellas se consideraba ser parte de un Estado llamado Perú ni un Estado llamado Bolivia. Entonces, pero esa masa humana que ya se encontraba acá es la que ha seguido estando en este espacio, pernoctando acá, planteando todo lo que es un desarrollo económico y político dentro de estos espacios culturalmente.
y que es la que le ha dado el sustento y vida a esta área que nosotros llamamos Arica. Y lo podemos ver nosotros los ariqueños muy claramente. Vamos al agro. Yo siempre pongo el ejemplo del agro porque es donde la mayor visibilización tenemos de esta cultura, que es mayor que a la constitución de este estado llamado Chile. En el agro, en el patio que va hacia Tambo Quemado, ese lugar, yo siempre lo rescato, ese lugar es entregado gratuitamente por los dueños del agro a todas aquellas familias que deseen vender sus productos, sus verduras, pero que no son empresarios, no tienen parcelas, sino que son simplemente trabajadores. Y ese pasillo que está ahí, la gente en realidad lo único que debe tener es pagar los impuestos de servicio, los impuestos en boletas y nada más, y aportar al aseo, que son creo que 500 pesos que le piden ellos mensualmente. Entonces ahí vemos una realidad que tiene que ver con las características culturales de un grupo humano que ha estado y ha permanecido dentro del territorio de Arica por mucho tiempo. Y eso nos demuestra, digamos, la capacidad de nosotros, los chilenos, de enfrentarnos con estas culturas, encontrarnos con estas culturas y de desarrollarnos social, cultural y políticamente con estas culturas. Atendiendo a lo que decía Felipe también, creo que es importante abordar hoy el tema desde todas las orgánicas políticas de que el problema migratorio de Chile no puede verse bajo ningún punto si no es por vía de lo político. No vamos a sanear la problemática migratoria si no lo empezamos a ver y desarrollar desde la vía política. Eso. Así como para caracterizar también, me parece súper importante lo que plantea Hernán, el agro, como un espacio en el cual hoy día convergen, digamos, desde sus inicios, todas estas naciones que existen al interior de esta nación, ¿no? Entonces, creo que algo que me gustaría que tocar en este capítulo también de este programa, tiene que ver con que hoy día finalmente estamos claro que existen ciertas cifras, ¿no? Que ya están, digamos, dadas por las instituciones que, digamos, han realizado esa labor de levantar estos datos. Pero me gustaría que discutiésemos también en torno a estos 3 puntos temáticos a los que hace referencia Felipe, que también más o menos era lo que hemos discutido anteriormente, que tienen que ver con conceptos de nacionalidad, ciudadanía, frontera. Destacar que en Arica efectivamente nos encontramos en una ciudad fronteriza en la cual de manera constante convergemos con peruanos, bolivianos, y hoy día también vemos toda una llegada, una entrada, ¿no?, de migrantes centroamericanos también. Ahora, no obstante eso, sí, por ejemplo, estas semanas la discusión ha girado en torno a esto. Creo que quizás hoy día no podríamos invalidar quizá el discurso de la derecha que se apropia, digamos, de estas cifras, porque en el fondo saben que existen, ¿no? Pero en el fondo lo que hacen es seguir destacando una supuesta homogeneidad, ¿no?, en el país, de un Estado-nación homogéneo, unitario, en el cual no se da cabida, digamos, a estas otras manifestaciones, ya sea culturales, etcétera, que es todo lo que traen consigo los migrantes. Entonces también señalar que en Arica tampoco estamos exentos de situaciones, digamos, que son como colaterales, ¿no?, que se dan con todo este fenómeno que tienen que ver con racismo, xenofobia, etcétera, ¿no?, como una aversión quizás a veces marcada en muchas personas en contra de aquello que finalmente no es lo que desea el Estado-Nación chileno, ¿no? No es la migración europea, sino que es la migración latina. Entonces, en torno a eso también me gustaría quizás conversar cómo podemos atacar estas problemáticas que tienen que ver con el racismo y la xenofobia desde aquí, desde la 15ª región, en la frontera, en conjunto, digamos, y convergencia con todos los hermanos que vienen llegando desde distintos sectores de Latinoamérica, y también cómo debatimos en torno a estas temáticas que quizás desde esta región es mucho más propicio, es mucho más atingente discutir la ciudadanía. Contamos con distintos ejemplos de personas que ejercen ciudadanía, no obstante no estar encasillados dentro de aquellos que la Constitución señala que son ciudadanos, ¿no?, pero de alguna u otra forma ejercen una nueva ciudadanía, y que son conversaciones que hoy día se vienen dando también a nivel mundial, que tienen que ver con nuevos conceptos de ciudadanía.
Entonces eso igual me gustaría que fuésemos discutiendo. Sí, yo creo que una buena manera de abordar este punto, que es la caracterización particular del territorio y de la migración que se da, ¿no es cierto?, en esta espacialidad que, como bien dijo Hernán, es mucho más grande, ¿no? Siempre ha sido mucho más grande que esta reciente constitución del Estado-Nación, ¿no es cierto?, chileno, peruano y boliviano, ¿no?, que se da a final del siglo XIX. Pero un buen punto para abordar esto es precisamente debatiendo políticamente, enfrentando políticamente el debate que se ha producido en la semana o en las últimas 2 semanas, con las declaraciones de la derecha, ¿no? Me gustaría abordar este punto porque es un tema muy interesante para mí, ¿no?, en términos políticos, el posicionamiento de la derecha, que siempre ha tendido históricamente, ¿no?, a la naturalización de las cosas, ¿no? La naturalización, ¿a qué me refiero con esto? La naturalización de que el Estado chileno es homogéneo, ¿no? Para la derecha esto es un discurso de naturalización internalizado, ¿no? El Estado chileno o cualquier Estado-nación es homogéneo, ¿no? Naturalmente tiene que ser homogéneo, naturalmente los chilenos somos esto, bailamos cueca, tomamos vino de ciertas marcas, ¿no es cierto? Hacemos propaganda, ¿no?, típico chileno y tal, ¿no es cierto? La naturalización de esta discursividad, ¿no?, que hace la derecha, este es el peligro, ¿no? Este es el peligro, y este es el peligro que hay que afrontar políticamente de manera crítica. Entonces, en este sentido, señalar que, por supuesto, fenómenos, ¿no?, que a la derecha le parecen naturales, ¿no?, la xenofobia, el racismo, la discriminación hacia lo otro, lo distinto, señalar claramente, ¿no?, y de una manera bien resuelta en términos políticos, que esto no es natural. Evidentemente no es natural, y la izquierda tiene que dar esta discusión. ¿En qué términos no es natural? En los mismos términos que partió planteando Hernán. La construcción de un Estado-nación es un fenómeno reciente, no hay que desmentirlo. Arica es una de las últimas, ¿no?, territorialidades anexadas por el Estado-nación chileno, ¿ya? Y esto es interesante porque aquí comienza una discursividad, ¿no?, con la anexión de este territorio, comienza una discursividad de parte de los sectores hegemónicos que van a construir el Estado chileno, ¿no?, de finales del siglo XIX, en base a una mitología de la unidad sanguínea, de la unidad racial, de la unidad biológica, de la unidad nacional, de la unidad ideológica y mitológica, ¿no es cierto?, de lo que nos mancomunia supuestamente como chilenos, ¿no? Entonces, en este sentido, señalar, ¿no?, que la diferenciación sociocultural, identitaria, que es una construcción y que además hay que señalarlo. Nunca basta con señalarlo 1 o 2 veces, hay que señalarlo nuevamente. Fue muy violenta acá en el territorio. Fue una construcción sumamente violenta, fue una construcción que amparada, ¿no?, en las ligas patrióticas, pero que el Estado, ¿no es cierto?, hizo vista ciega de esto, ¿no? Las ligas patrióticas lo que hacen es persecutar racialmente, ¿no?, y políticamente a todo lo otro del territorio que se estaba construyendo en ese momento como discurso oficial, ¿no? Esto es lo indígena, fundamentalmente, ¿no?, lo indígena, lo otro, lo que no es civilizado. Chile, a partir de eso, construye una discursividad, ¿no?, de la civilización y la barbarie. Esto hay que tenerlo súper claro porque la temática migratoria sobre todo tiene mucho de esto siempre, ¿no? Y la utilización de la derecha, por supuesto, en su discursividad, yo no tengo miedo de decirlo, ¿no?, en términos políticos, la discursividad de la derecha, hay siempre una cuestión implícita de civilización y barbarie, ¿no? ¿Por qué vienen estos salvajes, ¿no? ¿Por qué vienen estos bárbaros, estas personas, ¿no? ¿Por qué vienen a invadir, ¿no?, el discurso de la invasión, que en cifras, como bien dijo Katy, ya está más que claro, que no existe, ¿no? Siempre van a ser, ¿no es cierto?, en este momento, en esta situación estructural del país, más los emigrantes que los inmigrantes, ¿no? Estamos en una situación estructural que así lo demuestra. Y por otro lado, debatir, ¿no es cierto?, en base a esta caracterización que hemos hecho del territorio, el hecho de que precisamente hay que pensar desde las izquierdas, y esto es lo que nos parece a nosotros los autonomistas muy clave, pensar desde la izquierda cómo se construye entonces el Estado, ¿no?, cómo se construye un nuevo relato y una nueva práctica, no solamente lo discursivo, ¿no?, pero una práctica de izquierda sobre la construcción del Estado-nación o del modelo, ¿no?, de administración nacional o de país que se quiere. Y en esto hay que discutir críticamente 3 puntos, ¿no? El punto de la nacionalidad es clave, ¿no?, porque para informar, ¿no es cierto?, el modelo de nacionalidad homogéneo no es el único modelo de nacionalidad que se puede ejercer, ¿no?, sino que hay modelos de nacionalidad que son multiculturales en ciertos países avanzados del Cono Sur, ¿no es cierto? Hay ejemplos de esto en Bolivia, por ejemplo, donde se ha integrado una discursividad de la multietnicidad dentro del carácter nacional, ¿verdad?, que se puede construir, pero también aprovechando también de reivindicar con justa rebeldía a los sectores de izquierda la desmitificación de esta homogeneidad nacional. ¿Por qué?
porque también la discursividad, ¿no es cierto?, de sectores de cierta manera más progresistas, de lo multicultural, de lo multiétnico, también hay que decir claramente que esto siempre ha sido así, ¿no? O sea, la multiculturalidad, la multietnicidad, esto es algo que siempre ha existido. La tarea de la izquierda, en términos políticos, desde mi punto de vista, pasa por reivindicarlo, ¿no? Reivindicarlo y desmitificar la homogeneidad, la supuesta homogeneidad nacional. Esto por un lado. Y por el otro lado, que es complementario, que tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? El concepto de la ciudadanía, quiénes son los ciudadanos, quiénes son los nuevos ciudadanos. Y pensar en nuevos modelos de ejercer la ciudadanía, ¿no? El derecho a tener derechos dentro de otro contexto, ¿no es cierto?, nacional o de otro estado, dentro de mi estado. Esto es muy importante porque efectivamente, quizás, ¿no?, me atrevería a decir desde un punto de vista también antropológico y político, por supuesto, la notoriedad que ha tenido últimamente, ¿no es cierto?, el fenómeno migratorio no solamente se debe a una cuestión de cifras que sí han aumentado, pero también a un carácter cualitativo que ha cambiado. Se ha transformado muy radicalmente, y esto tiene que ver con la mayor agencialidad, el mayor protagonismo, ¿no? Los nuevos modelos de ciudadanía, de verdadera ciudadanía que están ejerciendo los sectores migrantes y que hay que decirlo con fuerza, tienen todo el derecho a ejercerlo. El punto es cómo la izquierda, ¿no es cierto?, piensa críticamente, ¿verdad?, ¿qué impacto puede tener este nuevo modelo de ejercer la ciudadanía? ¿Qué significa esto? Involucramientos políticos. ¿Por qué los migrantes, por ejemplo, no tendrían derecho a discutir cuestiones como una nueva constitución en Chile? Esto hay que pensarlo, ¿no? Y por último, conceptos de soberanía, ¿no es cierto?, que también son muy neurálgicos. Los conceptos de soberanía hoy día, sobre todo, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos son muy delicados, ¿no es cierto?, para los sectores oficialistas en Chile, la cuestión con Perú, con Bolivia, ¿no es cierto?, los límites, las fronteras que se van corriendo y que podemos abordar posteriormente más como la cuestión fronteriza, el fenómeno fronterizo, particularmente aquí en el sector, en el área. Pero el concepto de soberanía también, desde nuestro punto de vista, tiene que revisarse. La soberanía tampoco, ¿no es cierto?, necesariamente, como le parece a la derecha, se tiene que naturalizar como un conflicto permanente, ¿no? Como un conflicto permanente, como una no apertura al diálogo y como una posición ultranacionalista, ¿no es cierto?, que prefiere el hermetismo a la apertura y al diálogo, ¿no es cierto?, internacionalista, por qué no decirlo, con los países de la órbita. Concuerdo harto con Felipe en su discurso. Lo que sí, yo quiero dar una interpretación a lo que está haciendo la derecha hoy. Una de las grandes interpretaciones que está haciendo la derecha es que ha sido capaz de tomar el tema de los migrantes, y eso significa esencialmente para la ciudadanía algo muy importante. Somos un país desarrollado europeo. Tenemos los mismos problemas que tienen los países desarrollados europeos, y por lo tanto entramos a las mismas complejidades. Es decir, otra vez una mentira para determinarnos que estamos en cierto espacio físico, ¿no?, y que somos semejantes a la problemática de los Estados Unidos, y somos semejantes a las problemáticas de Alemania, a las problemáticas de Italia, a las problemáticas de Inglaterra, a las problemáticas de España, que estamos bastante lejos de ser parte de ese desarrollo de vida, no tecnológico, sino que de vida que tienen esos países europeos. Entonces, para ocultarnos, digamos, la decadencia en que nos encontramos como Estado-nación, ¿qué mejor que levantar el pantallazo de hablar sobre los migrantes, siendo que es una población minoritaria? Pero más a eso, que es una población minoritaria dentro del territorio nacional, la derecha ha empezado a construir un discurso que es el discurso de que la problemática de Chile en lo económico, en lo laboral, en lo estudiantil, es un problema que tiene que ver con los migrantes. Es decir, una minoría es la causante de la problemática política nacional de este país. Es decir, la derecha está construyendo otra vez un discurso, así como construyó el discurso de que todos los políticos, ojo con esto, así como construyó el discurso que todos los políticos eran corruptos y que todos los políticos de una u otra forma sacaban dinero de los bancos. De la misma forma está construyendo este otro relato, donde está estableciendo que en realidad el que Chile hoy esté hablando de los migrantes es por su gran desarrollo económico. Entonces, ahí creo yo de que hay cosas que hay que entender. La derecha es capaz de construir relatos muy bien armados, donde la gente empieza de una u otra forma
a encontrarle sentido. ¿Y por qué a encontrarle sentido? Porque el discurso no es gratis. El discurso viene proporcionado por los medios de prensa que constantemente muestran la problemática que están ocurriendo en estos países europeos y específicamente con lo que ocurre hoy en los Estados Unidos. Entonces, digámoslo bien, aquí hay una construcción discursiva, hay una construcción del imaginario colectivo para demostrar de que en realidad este porcentaje que no debe alcanzar más del 5% es el que tiene en un estado de jaque al Estado-Nación. Entonces, debemos partir con eso, desnudar esto. Esto es una construcción de la derecha. Y debemos partir de que la problemática migrante no es causante del deterioro político, del deterioro moral de las organizaciones políticas que hoy han establecido el Estado por más de 25 años, que se han planteado esta democratización, que eso no es un problema de los migrantes, que no es causante los migrantes de los desfalcos que han hecho la derecha, que no es causante los migrantes de los acuerdos entre las mineras, entre las pesqueras, entre los dueños de las aguas, con el Congreso, con el Parlamento, eso digámoslo firmemente. Es decir, aquí ese no es el problema de los migrantes, es un problema de un Chile. Primera cosa. La segunda cosa, que la construcción de identidad de Chile corresponde esencialmente a tres grandes regiones. Región metropolitana, Quinta y la región de Concepción. Es decir, el imaginario social, político, cultural, siempre ha estado construido en base a estas tres regiones. No nos olvidemos, y es solo cosa de ver los currículums de los presidentes de la República de este país. La mayoría de ellos, una gran mayoría, pertenecen a dos internados. Uno al Instituto Nacional y al otro al Borgoño. Segundo, muchos de los presidentes de la República son salidos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica Pontificia de Santiago, y algunos creo que de la Concepción. Pero ahí tenemos que hay una construcción imaginaria desde esta institución céntrica, Estado céntrico, que se ha establecido. Lo otro es que esta construcción histórica que se ha dado entre Santiago, Concepción y Valparaíso ha construido un Estado que hoy lo podemos definir con mucha claridad, que ha construido un Estado totalitario. Este es una especie de democracia totalitaria. El concepto de democracia tiene que ver esencialmente para un poco ocultar el totalitarismo que tiene este Estado en todas sus leyes, A mí me toca mucho hablar con las autoridades administrativas y políticas de acá de la región. Y cuando ellos me dicen, por ejemplo, voy a plantear el caso de lo que va a ocurrir en el Cerro Chuño, que quieren hacer un desalojo. Entonces llegan y me dicen es que ellos hicieron una toma ilegal, y se establece como ilegal. Entonces yo les digo, sí, pero usted es de la nueva mayoría. Sí, yo soy de la nueva mayoría. Bueno, cuando viene el 11 de septiembre, usted lo primero que dice es que Pinochet fue un dictador, fue un criminal, fue esto otro, y no ha sido capaz y no han tenido la valentía ni la voluntad de derogar sus leyes. Y por lo tanto, usted cuando establece de que las tomas son ilegales, es producto de una ley de Pinochet. Quiero aclarar esto, que en América Latina el único país donde está establecido la ilegalidad de las tomas es en Chile. Ni en Perú, ni Argentina, ni Bolivia, ni Ecuador, ni Colombia, ni Venezuela, es decir, todos los países, ni Brasil, las tomas no son ilegales. No hay una ilegalidad de las tomas. Es decir, no hay una ilegalidad de tomarse un espacio físico para construir su casa. Lo que hay esencialmente es que hay una especie de controversia entre ese espacio físico que va a ser ocupado por un conjunto de personas y de quién sea ese espacio físico. Y se empieza una controversia. No es que sea ilegal esa toma. Bueno, en Chile está establecido desde el tiempo de Pinochet, desde el tiempo de la dictadura, la ilegalidad de las tomas. Pero antes de Pinochet, hasta el año 73, las tomas no eran ilegales en este país. Bastaba solamente, y ahí están los registros fotográficos, bastaba solamente instalar una bandera de Chile
para decir que era legítimo esa toma. Entonces, hay todo un cambio discursivo por parte del Estado y donde vemos nosotros que está velado esta concepción de Estado bastante más totalitaria, donde el ejercicio de los administradores de este Estado, seremías, intendentes, a lo único que alegan es a la norma. La norma es la que establece los principios, nada más que eso, y por lo tanto no se puede cuestionar esa norma. Este sentido discursivo que hemos tenido, esta forma de que nos hemos encontrado, y yo creo que muchas personas que han ido de una u otra forma a reclamar a cualquier institución pública, lo primero que le dicen es, señora, discúlpeme, pero es la ley, y la ley dice esto y por lo tanto no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, cuando se ve el fenómeno migratorio, debemos tratar de entender que el fenómeno migratorio es una construcción discursiva de la derecha para demostrarnos que hemos tenido un avance económico, cultural y político a igual escala que los países europeos y de los Estados Unidos. Yo solamente le pregunto a todos los ciudadanos chilenos y aquí a los ariqueños si somos capaces de compararnos con uno de aquellos países. En cosas muy básicas, salud, muy básica, no voy a tomar educación, ninguna otra cosa, solamente salud, si tenemos acceso a la salud. Miren ustedes qué curiosa, hace muy poco murió Fidel Castro, y salieron todas las noticias, y hubo un personaje acá llamado Andrea Alaman, que tiene mucho dinero, que no fue capaz, el Estado de Chile, su país, el que él dice que es un país que le entrega todos los bienes materiales a la población, su hijo no pudo ser capaz de ser ayudado en la situación en que se encontraba por la salud chilena. Tuvo que ir a Cuba a pedir ayuda para que su hijo pueda ser ayudado en su mejoría. Entonces, si él, siendo senador de la República, no encuentra en la infraestructura que él ha planteado que mejora la situación de Chile, no encontró la ayuda para su hijo, es decir, discúlpenme, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se nos dice? Una gran cantidad de mentiras que nos van construyendo. Primero, determinar de que vivimos bajo un Estado totalitario. Si no somos capaces de reconocer bajo qué institución de Estado vivimos, creo que los pasos o los avances que queramos desarrollar no van a surtir los efectos que corresponden. Porque el totalitarismo no significa un dictador. Significa esencialmente ciertas normas de leyes que te determinan cómo debe ser tu vida. Y si tú pasas estas normas, tu vida es netamente una contradicción hacia la norma. Eso... Sí, solamente para complementar lo que iba diciendo Hernán, que quiero celebrar igual, quiero saludar el proceso de que estemos discutiendo críticamente estas discursividades que ideológicamente construye la derecha, ¿no? Para hacer parecer como problema algo que está lejos de llamarse también un problema, ¿no? El problema migratorio, ¿no? Cuando se habla del problema migratorio, y aquí hay que ser muy delicados porque también la derecha, ¿no es cierto?, en unas discursividades bastante, ¿no es cierto?, minuciosas, también lo ha ido transformando, ¿no? Este discurso así como, claro, no es un problema, quizás una oportunidad, ¿no? Esto es que hay que discutirlo muy críticamente por parte de la discursividad que construye la derecha, porque esto de ver la migración también como una oportunidad, un utilitarismo, ¿no? Un utilitarismo de la migración, un utilitarismo de la mano de obra migrante. Esto es muy delicado, ¿no? Porque efectivamente, como decía Katy al principio, es bueno para que también vayamos discutiendo cuestiones de leyes y de normas, como bien lo destacaba Hernán. Efectivamente descansa desde, paradójicamente también el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, un proyecto de ley, ¿verdad?, un proyecto de nueva ley migratoria. Y efectivamente el principal problema que tiene este nuevo proyecto de ley migratoria es que pasó de alterizar, ¿no?, de construir una diferencia entre los unos y los otros, ¿no?, entre los chilenos y los migrantes, desde el 74, que
y que sigue vigente, ¿no? Con la 1094, con el decreto 1094, de una criminalización absoluta hacia el otro, ¿no? Es un potencial enemigo del Estado el migrante cuando entra, ¿no? Hecho en un contexto de dictadura, evidentemente, ¿no es cierto? Con una paranoia, ¿no? De los sectores, los elementos peligrosos, ¿no? Perniciosos para el Estado. Pasamos a una discursividad, ¿no? De otro tipo de alterización, ¿no? Precisamente con esta discursividad, tenemos un tema que es de países desarrollados, ¿no? Esto es una oportunidad, ¿no? Los migrantes son una oportunidad porque, claro, son mano de obra barata, son mano de obra, ¿no es cierto?, de fácil acceso, son mano de obra a la cual no tengo que respetarle todos sus derechos laborales, ¿no es cierto?, mejor que permanezca así, ¿no es cierto?, en la irregularidad para sacar la mayor plusvalía que se pueda, ¿no es cierto?, de este sector. Entonces, esto es muy delicado, ¿no es cierto?, porque hay que también atacar este tipo de discursividades que son más minuciosas por parte de la reacción, ¿no? Más minuciosas, no son problemas, son oportunidades quizás. Y junto con eso, nada más decir, ¿verdad?, que en ese mismo camino de desmitificar, ¿no es cierto?, la discursividad perniciosa que se hace contra la migración, también hay que desmitificar una serie de cosas, como por ejemplo estos discursos, ¿no es cierto?, que la población común también adopta, y de la delictividad migrante, ¿no?, la criminalidad migrante, como si fuera muy fuerte. Cifras oficiales han demostrado que son menos del 1% los delitos que se cometen, ¿no es cierto?, por sectores migrantes, ¿no? Y por otro lado, también otro tipo de discursividades, ¿no?, que tienen que ver con, claro, nos vienen a robar trabajo y tal, ¿no es cierto?, lo cual también es, por supuesto, una mentira y una aberración, ¿no?, porque efectivamente los migrantes lo que hacen es ocupar sectores que los chilenos no están dispuestos a ocupar, ¿no?, en los sectores laborales. Por otro lado, solo para terminar, para ir cerrando, ¿no es cierto?, este punto, me parece también interesante complejizar, ¿no?, el término o el concepto de la migración. Esto es muy necesario porque creo que con esto podemos pasar también al tema del debate fronterizo propiamente tal. El tema de la migración hay que complejizarlo conceptualmente en los tiempos que hoy vivimos. ¿Por qué? Porque la migración, pensada tradicionalmente, ¿no?, como un fenómeno de moverse de un lugar a otro para quedarse estacionariamente, esto ya la realidad, ¿no?, la realidad y el comportamiento sociológico del país en los últimos años y del mundo, ¿no?, a términos globales, ha desmitificado también este concepto estrecho de la migración. La migración es un fenómeno que, ojo, quisiera aclarar 2 puntos. No es solamente una migración, o sea, una movilidad para ir y quedarse estacionariamente en un lugar, ¿no es cierto?, fijarse en un lugar, sino que es un fenómeno progresivamente más de movilidad, y con la conectividad global hoy día, ¿no es cierto?, puede abarcar muchos sectores. Nosotros vemos hoy día el fenómeno de las remesas, ¿no?, que sostienen países, por ejemplo, del Caribe. El principal ingreso son las remesas, ¿no?, un tremendo aporte que hacen los migrantes en ciertos países. Y por otro lado, el tema de que la migración propiamente tal refiere únicamente, ¿no?, a sectores que dejan un lugar, ¿no es cierto?, dejan un estado, nación imaginado con fronteras, ¿no es cierto?, dejan un lugar para irse a otro. Cuando se habla de inmigración, de emigración. Esto hay que aclararlo porque Chile en particularmente es un país que tiene una gran migración interna. Chile es un país que tiene una gran movilidad interna, y este es un tema que no se ha tocado lo suficientemente. Chile es un país con gran cantidad de migrantes internos, y estos también son migrantes, ¿no? Estos también son personas en continua movilidad, y que sin esa movilidad no sería posible, ¿no es cierto?, echar a andar economías tan estratégicas, ¿no?, por ejemplo, en el norte grande de Chile, como la minería. Y aquí quiero tocar un punto, ¿no?, para llegar a la complejización más conceptual, si se quiere, de este tema. La migración, sobre todo en el norte grande de Chile, tiene una característica especial. Tiene una característica particular que hay que señalar, ¿no? La minería, el mercado de la minería no podría andar, ¿no es cierto?, en el norte grande de Chile. La minería, ¿no es cierto?, que mantiene, que sostiene, que el principal producto interno, ¿no es cierto?, el principal ingreso del Estado, no podría andar si no fuera por una gran interacción, ¿no?, entre sectores migrantes. Y esto es muy, muy importante, ¿no?, para aquella gente que puede pretender, ¿no es cierto?, que la migración aún, ¿no es cierto?, torpemente, ¿no?, gente que puede sostener que la migración es un problema, o aquí y allá. Hay que destacar que en el norte grande chileno, sobre todo, la interacción entre migrantes, ¿no?, la continua movilidad de migrantes internos hacia el sector de la minería, que son amortiguados demográficamente, ¿no?, por otros migrantes. Esto es lo que mantiene andando, de hecho, la economía del norte grande. Entonces, si a usted no le gusta la migración, ¿no es cierto?, si usted de Santiago, de Concepción, no le gusta la migración, no se coma el tomatito que llega de Arica para allá, porque es trabajo migrante, ¿no? Entonces la gente suele desconocer este tipo de cosas, este tipo de complejidades que son mejor clarificarlas, ¿no?, y abordarlas de esta manera.
Hablando un poco de lo que planteaba Felipe, quiero solamente acotar un punto que es importante. El fisco recibe 2 veces mayor cantidad de dinero por concepto de pago de los migrantes en el norte grande que de las mineras. Eso que quede claro. Chile recibe mucho diariamente producto de los migrantes en todo lo que significan sus pagos, que lo que las mineras, todas las mineras del norte, tienen que tributar al Estado de Chile. 2 veces más. 2 veces más. Así que también para Chile es un gran negocio la migración. Es un gran negocio. Eso quería... Con lo que decía Felipe del cambio de percepción, como del migrante primeramente como un enemigo, ¿no? Como que la figura del enemigo que siempre se crea, de hecho, como que en el espacio jurídico, ¿no? El enemigo, la figura del enemigo. Y me acordé de un programa nefasto que dieron el otro día sobre este tema, que no recuerdo el nombre del programa, pero que es en Chilevisión. Estaba la Andrea Molina, Carol Cariola. Y una de las preguntas que se hicieron, que de hecho fueron muy criticadas como en Twitter, ¿no? Entonces, en todas estas plataformas cibernéticas, era que finalmente eran como demasiado dirigidas, digamos, y que en el fondo no dejaban que la gente opinase de manera libre, sino que una de ellas, por ejemplo, era: ¿usted cree que los migrantes son una oportunidad o no son una oportunidad? ¿No? Entonces era como que era evidente lo que finalmente iba a contestar la gente, ¿no? Y en realidad también quedarse como con la sensación de que en realidad el todo, el común y el todo, digamos, representado en una plataforma cibernética tampoco es así en el fondo, ¿no? Quiero apuntar algo que es importante que dijo Felipe y que me ha tocado ver desde Arica, Iquique, Calama y Antofagasta, que son los espacios por los cuales yo tengo que trabajar. Y es el siguiente. ¿Es una oportunidad el migrante en el mundo laboral? Sí. ¿Y quién es el que sale perjudicado de este espacio que está tocando el migrante? Esta es una lucha entre pobres que ha empezado a desarrollar el Estado. Quienes se ven desfavorecidos son los pobres entre los pobres. Quienes pelean son los pobres entre los pobres. Pongo un ejemplo. Solo un ejemplo. En Antofagasta, el cuidador de auto de una de las calles, por lavada del auto, cobra 2.500 pesos. Persona que vive en un campamento, etcétera, etcétera. Y más abajo hay otro cuidador de auto de otra nacionalidad, no chileno, de otra nacionalidad, y cobra 1.500 pesos la lavada del auto. Esa persona de otra nacionalidad que cobra 1.500 pesos por la lavada del auto es una persona que necesita urgente tener dinero, hacer dinero. Por lo tanto, va a cobrar por su mano de obra lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque para él también le sale mucho más caro el arriendo. Otro ejemplo también vivido en Antofagasta. Un chileno paga un arriendo de 250.000 pesos una pieza. Esta persona, como es perteneciente a otra nacionalidad, no le cobran 250.000 pesos, sino que le cobran 300.000 pesos o 400.000 pesos, producto de que esta persona puede irse y no dejar pagado el arriendo. Entonces, hay dificultades y hay una lucha. Y esta lucha la han lanzado entre dos sectores vulnerables, los pobres chilenos con los migrantes que también empiezan a vivir una pobreza enormemente grande dentro del territorio nacional. Eso quería plantear. Disculpa, porque justamente quería como llegar a eso, es como para caracterizar también como problemáticas que son quizás como más micro, que se van dando, digamos, en la relación entre habitantes, digamos, chilenos y estos migrantes que hoy día están aquí en Arica. Entonces, como que en el fondo, después de la discusión, digamos, de lo que tenía que ver con soberanía, frontera, ciudadanía,
pareciese ser que hay un sentimiento de pertenencia a una nación que viene dado efectivamente por fronteras que están marcadas, ¿no? Y que la gente por vivir dentro de esa frontera delimitada siente que es ciudadano, ¿no? Pero que tiene derecho a ciertos derechos que solamente los ciudadanos que nacen dentro de ese territorio, dado también por el tema del nacionalismo, ¿no? Solamente ellos tienen derecho a ciertos derechos, valga la redundancia, no así aquel que viene desde afuera porque siente que le viene a robar un derecho. Pero vemos que hoy en día, claro, lo que dice Hernán, precisamente es un enfrentamiento entre pobres, porque llevándolo, por ejemplo, a la situación de la salud, por ejemplo, evidentemente siempre hay una queja de parte de los sectores migrantes por el trabajo que todos hemos tenido, digamos, en terreno con ellos, que tiene que ver con el acceso a la salud. No obstante eso, el chileno, que también tiene un problema de acceso a la salud, porque las horas que tiene que esperar en la posta son las mismas, le van a cobrar le van a cobrar igual, precios que son súper elevados, no tiene acceso a eso, pero en el fondo tú por ser chileno te sientes con, ¿no? Digamos, una situación, o te sientes en una situación de inferioridad por sobre ese migrante que en el fondo tiene que pasar lo mismo que estáis pasando tú por ser pobre, pero en el fondo él es migrante, o sea, él es el otro, ¿no? Y ahí vamos como al tema de la alteridad finalmente que se ha construido también al interior de este Estado chileno. Sí, como para abordar eso, de la alteridad, como nuevamente como darle un punto de vista más concentrado, ¿no? Y tomando también lo que dice Hernán, efectivamente aquí yo creo que también hay un problema político nuevamente en términos un poco quizás más teóricos, no por ponernos muy denso, ¿no? Pero un poco más teórico que tiene que ver con el famoso concepto, ¿no?, de la subalternidad. Esto es muy crítico también, pienso yo, en las tareas de la izquierda, ¿no? Replantearse en términos políticos, las discursividades y las conceptualizaciones que se hacen, ¿no? Principalmente porque esto que ha descrito Hernán y que ha reafirmado Catherine efectivamente tiene que ver con un fenómeno de subalternización que es muy delicado, ¿no? Lo que vemos nosotros, a lo que asistimos, es que sectores subalternos, igualmente subalternos, ¿no es cierto?, son puestos en disputa. Y esto nuevamente, ¿no es cierto?, por una construcción que, hay que decirlo, ¿no es cierto?, es producto del capitalismo. Esto es producto del capitalismo, por eso el capitalismo, ¿no es cierto?, es una tarea que siempre va a ser mayor, ¿no es cierto?, en nuestras reflexiones políticas de cómo erosionar, cómo derribar, efectivamente. Pero el capitalismo lo que produce es efectivamente esta competencia, ¿no?, entre sectores subalternos, ¿verdad?, por sobrevivir, ¿verdad?, por sobrevivir, no por vivir, por sobrevivir diariamente, mensualmente, ¿no es cierto?, con sueldos de hambre, ¿verdad?, entre sectores subalternos que se dan esta pelea. Y esto es bien delicado, ¿no?, porque se cumplen premisas, ¿no es cierto?, se cumplen cuestiones que son efectivamente, que ya las había dicho, ¿no es cierto?, Marx, en ciertas ocasiones. O sea, el hombre, lo que pasa es que el ser humano no está sometido, ¿no es cierto?, al mercado, ¿no es cierto?, a la ley de la oferta y la demanda. Esto es lo que pasa. Ahora, sin embargo, la tarea que toca a la izquierda desde este punto de vista, pienso yo, es replanteárselo cómo se dan los cambios cualitativos, ¿no?, de esa competencia, de ese ser humano sometido a la ley de la oferta y la demanda, hoy en día y sobre todo, ¿no es cierto?, a nivel mundial con el fenómeno de las migraciones y aquí en Chile particularmente, ¿no? Esta competencia entre subalternos, ¿no es cierto?, que nuevamente a la derecha le parece normal, ¿no?, le parece natural, no es natural, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos por qué avalar ese discurso de la naturalización de esta competencia entre sectores subalternos. Lo que tenemos que hacer es reivindicar nuevamente, ¿no es cierto?, con justa rebeldía, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda que le corresponde al ser humano por ser humano, no por ser nacional, no por ser ciudadano, no por ser chileno, peruano, lo que sea, por ser humano, ¿no? Esto hay que reivindicarlo y decirlo siempre de manera resuelta, ¿no? Esto pienso yo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, lo que tocaba Catherine últimamente, que tiene que ver con esta ideología, ¿no?, de que me corresponde el derecho por nacer dentro de unas fronteras delimitadas del Estado. Esto desde un punto de vista socioantropológico, ¿no es cierto?, recibe un nombre, ¿no? Esto se llama isomorfismo espacio-cultura, ¿no? Tiene un nombre específico que quiere decir esta ideología de creer, ¿no es cierto?, que hay una correspondencia exacta entre un espacio delimitado y una unidad cultural que lo habita, ¿no?, y que lo hace similar solo por estar encerrado dentro de una frontera imaginaria. Esto es muy necesario también debatirlo críticamente desde un punto de vista político acá en Arica, Parinacota sobre todo. Ya hemos hecho una caracterización de la reciente integración de acá, pero hay que destacar el fenómeno, ¿no es cierto?, de la movilidad o de la migración desde un punto de vista fronterizo. No es solamente la particularidad de Arica, Parinacota, sino la de una frontera,
¿no? La dura frontera que, bueno, en Arica, ¿no es cierto?, nosotros estamos más cerca de Tacna que de la ciudad chilena más próxima, o sea, estamos a 300 kilómetros de Iquique, ¿no es cierto?, y a 50 kilómetros de Tacna. Entonces, para nosotros también la construcción, ¿no?, de la frontera y de este imaginario de las delimitaciones territoriales que quizás están más reforzadas en otros sectores, ¿no es cierto?, y sobre todo desde un punto de vista estadocéntrico están muy reforzadas, ¿no es cierto?, para nosotros son otro cotidiano. Para nosotros son otro cotidiano, para nosotros son otra experiencia. La frontera para nosotros es otra experiencia. Y esa frontera tiene que ver con la complementariedad. Y esto hay que tenerlo claro. Yo creo que es un buen momento para también abordar un tema que está asociado con las migraciones, que efectivamente son las fronteras, la porosidad de la frontera o el cierre de la frontera, pero sobre todo que en Arica tiene una particularidad muy especial, y es que la complementariedad que se da en esta frontera es algo que efectivamente permite sobrevivir a Arica entero, ¿no? O sea, la complementariedad de la frontera es algo que ha permitido a la población ariqueña también generar formas de comercialización, generar formas de subsistencia, generar formas de sociabilización cultural, generar formas de ocupación de la espacialidad local, generar formas de renovación urbana, generar formas de solidaridad, ¿no es cierto?, entre naciones que no se dan, ¿no es cierto?, necesariamente de manera igual en el resto del país. Y por lo tanto esto es muy importante, ¿no? No solamente existe alterización, que sí existe mucha, ¿no? Pero también hay un fenómeno particular en la frontera, y que es que yo también lo he visto en terreno, ¿no? Siempre también hay formas de solidaridad, de complementariedad, ¿no es cierto?, entre sectores nacionales que son divergentes, pero que es importante rescatarla. Y más que eso, yo diría desde sectores políticos de izquierda, rescatarla y reforzarla, ¿no? Reforzarla siempre que pueda ser. Es una de las grandes desafíos, pero creo que Arica nos ha enseñado, digamos, a través del tiempo, en cómo saltarnos estos desafíos que se nos han ido incorporando. Creo que la Arica tiene una muy buena escuela de cómo poder ir eliminando ciertos prejuicios, ciertos prejuicios que se encuentran. Los prejuicios que más llaman la atención acá dentro de Arica tiene que ver con el migrante chileno, con el migrante que viene de Santiago, que viene de Concepción, de Valparaíso, de La Serena, que a primer etapa, el primer año, el segundo año, el tercer año, no siente reconocerse como parte de este territorio. Pero ya como al cuarto, quinto año de pertenencia en este espacio, se da cuenta, digamos, de en qué lugar se encuentra, que es un lugar que tiene la capacidad de convivir con esta diversidad, con esta pluralidad, y que esta pluralidad es parte importante del acontecer cotidiano de la región de Arica. Es verdad lo que ocurre con otras regiones donde esto no está muy bien asimilado, pero sí encontramos territorios, por ejemplo en Iquique, hay todo un territorio que es boliviano, y así sucesivamente, donde hay cambios fundamentales de estos procesos de Antofagasta y Calama. Son dos lugares que tienen que ver con figuras distintas producto de la migración que han tenido esta región, ¿no?, que es Antofagasta conjuntamente con la provincia de Calama. ¿En qué sentido? En que la migración chilena ha sido mucho más fuerte hasta ese espacio. Y son esta migración chilena en la que se empieza a encontrar con este otro sector de una gran cantidad de bolivianos y peruanos dentro de este espacio que es Antofagasta y Calama. Y son ellos los que se han empezado a asustar, digamos, sobre cómo convivir con ellos. La migración colombiana es la migración a la cual nosotros, y que otra cosa que es la que está utilizando el gobierno, esencialmente para denostar a la migración en general, ¿no? Usa como símbolo a la migración colombiana. Y la migración colombiana, el símbolo de la migración colombiana tiene que ver que en su gran mayoría son negros, afrodescendientes. Y estos afrodescendientes es el espanto que ha tenido, digamos, en la ciudadanía más baja, ¿no?
de Chile, porque en realidad esto va aprendiendo algo que es muy, muy singular. Estamos encontrando a los afrodescendientes trabajando en todos aquellos espacios físicos donde otro chileno podía estar trabajando, de la misma condición, insisto, en esta condición de pobreza. ¿Mm? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el estado? Es que las empresas esencialmente hacia los chilenos le tienen que respetar sus derechos. Ujú. El haitiano que está trabajando, el colombiano que está trabajando, el dominicano que está trabajando, afrodescendiente, sabe que está en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto no va a reclamar porque no le entreguen la colación, porque lo hagan trabajar más de las 8 horas diarias, etcétera, y se va a quedar callado y se va a ir sin hacer ninguna clase de reclamo. Entonces, aquí hay algo del menosprecio que tiene los empresarios en tratar de vulnerar a la persona humana, de castigar a la otra persona humana por reclamar mucho y de una u otra forma de decir que le está dando oportunidades a este afrodescendiente en el sentido que este afrodescendiente no puede reclamar sus derechos. Entonces ahí nos encontramos con una problemática que tiene que ver con lo que hemos construido como país. Insisto en esto tiene un piso y es el piso del totalitarismo para ver cómo se va desarrollando en las fuerzas laborales de nuestro país. Quería plantear también un fenómeno importante de cómo se van dando estas cosas. Hace aproximadamente unos 5 años atrás, el ejercicio de la prostitución en Calama y en Antofagasta era el del siguiente índole: chilenos, peruanos, bolivianos. Hoy en Calama y en Antofagasta el ejercicio de la prostitución es colombianas, chilenas, peruanas. Desapareció la boliviana como ejercicio de la prostitución. ¿Qué significa esto? Significa esencialmente de que este chileno, insisto en esto, este chileno que viene del sur, que viene a trabajar en las mineras, está comprando servicios de una u otra forma que proviene a esto que es exótico. Es decir, hay dos miradas que son bastante, ¿cómo decir?, perversas, ¿no? Porque ese mismo chileno o esa misma chilena es la que de una u otra forma dice y denota a esta llegada de migrantes. Pero quien compra los servicios es exactamente la misma clase social que lo está ocupando. Yo lo único que quiero es invitarlo, no sé si alguno de los ciudadanos de Arica ha ido al casino de Antofagasta. Por favor, vayan al casino de Antofagasta y vean cuántas chicas haitianas, colombianas, venezolanas están dentro de esos casinos. Pero más aún, véanle si tienen contrato. Pregúntenle si tienen contrato, porque ahí hay algo que el casino de Antofagasta está vulnerando. Sí, esa situación, yo hace poquito estuvimos en Santiago y con unos compañeros que igual estaban en trabajo político y también nos comentaban, digamos, lo terrible que era el tema laboral, porque en el lugar específico donde ellos estaban, en este caso, moviendo, digamos, había una huelga, había muchos trabajadores haitianos y eran algunos de ellos ni siquiera dominaban bien el idioma. Entonces, por lo tanto, firmaban un contrato que lo desconocían, que vulneraba totalmente todos sus derechos. Entonces son situaciones que se van dando a diario, digamos, a lo largo de todo Chile. Entonces como que vemos que en el fondo la ley migratoria va a tener que contemplar bastantes ámbitos, y hoy día uno de esos ámbitos también importante es la nueva legislación laboral, que también es algo que se exige dado todas las demandas que han habido hoy en día producto de huelgas, ¿no? Entonces esto también debería ser contemplado ahí. Ahora también sería, creo yo, interesante de que también estos ciudadanos tuviesen algún tipo de ejercicio participativo y vinculante quizás también en la generación de estos nuevos proyectos de ley que hoy día están naciendo. Es algo que digamos, las organizaciones emergentes estamos planteando en ese sentido,
todas las organizaciones cercanas en aquello que tiene relación con tratar las temáticas de frente a la comunidad, digamos, y no solamente que esto nazca del Congreso entre cuatro paredes, sin siquiera consultar quizás cuál es la realidad, porque nos podemos hoy día dar cuenta, a la luz de lo que nos han expresado ustedes, que la realidad migratoria es distinta, en cada ciudad tiene sus particularidades. Entonces quizás eso debería haberse reflejado en una nueva ley migratoria, en una nueva ley que contemple los derechos laborales de los migrantes también. Entonces me parece que lo dejaría igual, digamos, para la discusión de las otras organizaciones con las cuales vamos a estar haciendo este programa. Y antes de terminar, igual me gustaría dejarles la palabra y hacer, digamos, la última reflexión en torno entonces a cuáles creen ustedes que es, digamos, ¿qué creen ustedes que es lo que sus organizaciones debiesen discutir para poder, digamos, incidir en este tipo de problemáticas? Ya, digamos, una vez expuesta coyunturalmente, de manera súper oportunista, y dejando también en claro que habemos organizaciones las cuales a diario estamos conversando estas temáticas y no solamente estamos esperando que el tema sea tratado en la tele porque es moda, porque lo impuso un candidato, no porque algo que viene importado desde afuera, porque en Estados Unidos pasó, sino que no dejar súper claro eso, que en el fondo no es una reacción tampoco a una coyuntura, sino que es algo que se debe hacer. Ahora que justo nosotros hayamos podido iniciar, digamos, esta ronda de programas con un tema que hoy día está en la palestra y que consideramos que era necesario tocar, dentro de otros muchos temas. Entonces, como la última reflexión, como de 3 minutos cada uno, por favor, porque si no vamos a tener problemas con las baterías y eso. Entonces, el desafío de las organizaciones y más o menos que nos dejen claro el compromiso que ustedes también hoy día adoptan en cuanto a esta temática se refiere. Sí, efectivamente, ya para terminar, la temática que hemos abordado hoy día, ¿no? El fenómeno de la migración, aclarar solamente, ¿no es cierto?, que hemos hecho el diagnóstico aquí, ¿no es cierto?, en términos políticos, científico-político, sociológico, ¿no es cierto?, filosófico y antropológico. Esta caracterización que hemos hecho nos ha permitido, pienso yo, ver el fenómeno de la migración desde un punto de vista multidimensional, y es así como hay que abordarlo, ¿no? Y esto quiere decir que tocar la temática de la migración hoy día para los sectores de izquierda, ¿no es cierto?, y los sectores que estamos convergiendo, tiene que ver con complejizar, ¿no es cierto?, las demandas políticas de los últimos años y tomarlas con seriedad, apropiarlas y transformarlas, ¿no es cierto?, en una discursividad y una práctica que nos lleven de manera resuelta a tener un posicionamiento claro respecto a estas cuestiones. Y esto quiere decir lo fundamental, ¿no es cierto?, para nuestro sector y para los sectores con los que sabemos que estamos convergiendo precisamente por eso, tiene que ver con tomar, ¿no es cierto?, adoptar una reivindicación ideológica de la izquierda, ¿no es cierto?, ideológica de la izquierda que es muy fundamental. Y esto hay que decirlo de manera muy clara y fuerte, ¿no es cierto? Estas reivindicaciones ideológicas están asociadas con un punto de vista de la humanidad, ¿no? Con un punto de vista del ser humano, con un punto de vista de tomar, ¿no es cierto?, valores construidos por una sociedad capitalista, por una sociedad estadocéntrica, por una sociedad totalitaria, por una sociedad nefasta, por una sociedad burguesa, tomar estos valores y no solamente transformarlos, desecharlos para construir una nueva sociedad. Este es el punto de vista personal, ¿no es cierto?, que estoy exponiendo. Desecharlos, construir una nueva sociedad en base a unos nuevos valores, y esos valores, históricamente en la izquierda, hay que decirlo claramente, tienen que ver con concebir todas las problemáticas de la sociedad, principalmente con un enfoque de los derechos humanos, con un enfoque del ser humano en totalidad, y un ser humano en la convivencia y en la solidaridad. Esto para mí es fundamental. Y pienso que una tarea no solo táctica, estratégica de la izquierda para consecutar todos los objetivos que está trazando en el último tiempo tiene que ver con esto, tiene que ver con construir una nueva discursividad valórica y moral que reivindique sobre todo, ¿no es cierto?, el derecho que tenemos todos los seres humanos por ser seres humanos. Esto creo. Bien, hay algo que yo siempre he tratado de hablarle a las autoridades y decir qué es lo que nos ha develado la migración. La migración nos ha develado de que los ciudadanos que somos parte de este país, que hemos nacido en este país, nuestros derechos han sido violentados. Ese ha sido el gran aporte al cual le debemos darle las gracias
a la llegada de los migrantes. Los migrantes nos han mostrado cómo nuestras leyes de una u otra forma nos han vulnerado nuestros derechos sistemáticamente. Entonces, si esta minoría llamada 5% ha sido capaz de develar la vulnerabilidad en salud, en educación, en lo laboral, es decir, hoy creo que el 100% de los que somos dentro de este país y que nos hacemos llamar chilenos, debemos hacer el esfuerzo siguiente de empezar a cambiar estas leyes, porque si no cambiamos estas leyes que nos vulneran a nosotros los chilenos, no vamos a ser capaces de darle una buena vida a aquel que viene de otro lugar. Debe ser lo fundamental en nuestra guía, es decir, la izquierda debe entender que si no es capaz de conformar un programa que sea de realidad el cambio fundamental entre todos los ciudadanos, el derecho innegable a la salud de todos los chilenos, el derecho a la educación de todos los chilenos, el derecho a sindicalizarse y a ser parte de un mundo laboral íntegro, donde las capacidades de desarrollo personales, individuales, de verdad tengan un enfoque netamente social y cultural y no un enfoque económico, no un enfoque individual de enriquecimiento que se ha planteado dentro de la sociedad como natural. Yo creo que ese es el desafío que nos pone la migración hoy es que tenemos que cambiar este país. Gracias a Dios, hay nuevos vientos, hay una nueva generación, hay más jóvenes que se han ido incorporando en este quehacer con otras modas, con otra forma de ver las cosas, no con el Quila, no con el Inti, pero sí esencialmente rescatando ciertos sonidos, rescatando ciertas palabras, rescatando ciertos contenidos, pero con otra música, con otro ritmo, con otros instrumentos en el juego de este andar. Creo que eso es importante. Reconozcamos que hay otra izquierda, reconozcamos que están haciendo otra izquierda y que esta otra izquierda está mucho más integrada, mucho más empoderada en el sentido del otro. El otro le es importante para esta juventud. Y gracias a Dios que existe esta juventud y que se ha dado cuenta. Y lo han demostrado. Lo demostraron en el 2011, lo demostraron los secundarios, lo demostraron los universitarios. Y hoy, gracias a esos grandes movimientos sociales de la educación, que fueron sectores de jóvenes y de adolescentes, Chile ha podido lograr salir a marchar en un gran mundo con el NOMA AFP, donde integra no solamente a la juventud, sino que integra en su totalidad al consciente ciudadano chileno. Creo que vamos en buen camino. Gracias a los migrantes podemos vernos y decir cuál mal estamos. Bueno, chiquillos, agradecer la instancia. Esperamos volver a encontrarnos con ustedes o bien con otros compañeros que también militan en las mismas organizaciones para poder conversar quizás de este o de otros temas. Antes de eso me gustaría dejar como hecha la invitación, no sé si el programa va a salir antes de eso en realidad, pero la actividad del día 18 de diciembre, recordar que es el día... Sábado 17 a las 19 horas queremos convocar a una marcha de los migrantes y terminar en una especie de acto cultural. Y aquí no solamente estamos invitando a que salgan los migrantes, estamos también invitando a las organizaciones sociales, culturales y políticas que nos puedan apoyar para solidarizar bajo esta temática que se ha estado desarrollando sobre los migrantes, que ese día, el día 18, es el Día Internacional de los Migrantes. Así que a eso hacemos el llamado. Hacemos el llamado a eso entonces y bueno, nos volveremos a encontrar en nuestro capítulo de Frente Norte, como le denominamos hoy día a este espacio. Muchas gracias por estar aquí.